Buenas tardes, sapienciales. Si notáis un poco de luz extraña, se trata de que esta mañana, como tantas otras, nos han estado irrigando con esas fumigaciones sin misericordias y han logrado hacerlo con tal tenacidad que todo el cielo está cubierto de esa especie de gelatinilla blanca que no es del todo translúcida, por eso hay una especie de penumbra pero luminosa, esa especie de hibridación extraña, tan rara. Si notáis la luz rara, se trata de eso. Quería daros afectuosamente un hola, transmitiros mi gratitud por la buena recepción que ha tenido el libro y seguir ahondando en algunos temas que han suscitado algo de confusión para clarificar y para terminar de ir sedimentando esos conceptos que hemos ido explorando conjuntamente de una manera satisfactoria. Quería clarificar algunos asuntos relativos a la luz negra y a algunos fenómenos que hoy día actualmente nos afectan por la poca comprensión que de esta luz negra existe. Hay que entender que por tratarse de la realidad de algo cuaternario que sucede por las nupcias de lo oscuro y de lo luminoso, entremezclándose, maridándose en un sagrado contubernio, en unas bodas, en unas nupcias alquímicas, la realidad consta tanto de una faceta luminosa cuanto de una oscura. De esto da buena traza la gradación elemental de 4, en la cual lo más próximo a la luz, que es el fuego, es por sí un emisor de luz, es una fuente de luz. Y lo más próximo a la oscuridad, que es la tierra, es una sustancia opaca que impide la transmisión de la luz, dejando una zona intermedia traslúcida de agua y aire, que es esa zona media en la cual nosotros nos conducimos, más o menos lumínicamente. Cuanto más próximos a la Tierra, lo hacemos de una manera más difícil para la transmisión de la luz, más acuática, y dirían los alquimistas, más sentimental, y nos acercamos al mundo de una manera menos luminosa, más sentimental, más emocional, más anímica. Si lo hacemos de una manera aérea, que es más translúcida, permite mejor el tránsito de la luz, lo hacemos de una manera mental, y estamos más próximos a una inteligencia espiritual, a una luminosidad. No quiero decir con esto que cuanto más próximos estemos al fuego, a la emisión de luz y a la luz en sí, esto sea mejor. El culto a Saturno revisa estos postulados maniqueístas e intenta devolver su sagrado posicionamiento a la oscuridad y a las fuerzas telúricas, a las fuerzas de la Tierra, que buscan reconstruir el templo en torno, abrirle un hueco, una cavidad a la Tierra, crear un nuevo útero en la oscuridad, literalmente. Pero quisiera que vierais en qué manera la propia realidad está estructurada de manera tal que vivimos en una constante gradación entre la luz y la oscuridad, desde el fuego, o por el aire, acuoso, y el terráneo, una aproximación gradual hacia lo oscuro, y que algunos seres, como los pájaros, pululan por el aire de una manera más cercana al espíritu que nosotros, que estamos anudados por el peso a la tierra y por lo tanto a la oscuridad y a la muerte. Lo que quisiera hacer es un alegato en favor de la energía telúrica, de la energía mágica. La luz del sol, que es una luz estrictamente espiritual, anima fuerzas de tipo luminoso, y de tipo cognitivo y de tipo espiritual, estrictamente masculinas, hay que decirlo así, masculinas, entre las cuales destacan la atención despierta, la concentración, el tesón, el esfuerzo, la marcación de objetivos, la autosuperación, la competición, la resolución de problemas. Todas esas categorías son estrictamente solares, son estrictamente diurnas. Y después hay una fuerza nocturna que se ha dicho tradicionalmente mágica, que es lo contrario, que es intuitiva, que es mística, que desdibuja, que es subordinada, que explora los misterios de la rendición, el misterio de la muerte, el misterio de lo demoníaco, de lo telúrico, de lo intuitivo,
etc. Pues bien, por razón de este maniqueísmo que nos está intentando conducir so pretexto de liberar a las mujeres de un atavismo hacia lo estrictamente luminoso, las detentadoras y usuarias de la energía de la oscuridad telúrica y acuática, tradicionalmente las mujeres, se han visto privados de este haber, de este erario, y se han conducido a la zona de masculinidad luminosa, llegando a subproductos culturales y a aberraciones sociales como mujeres que han abandonado su faceta intuitiva por completo y su cultivo de lo telúrico, de lo mágico, de lo demoníaco, de lo oscuro, de lo mortecino, en favor de vivir en un mundo estrictamente competitivo, estrictamente trabajoso, resolutivo de problemas, de competición, cultivando su musculatura, compitiendo al aire libre, bajo el sol, chocando las palmas, intentando esgrimir fuerza, capacidad de tesón, de sostención, de pequeños paquetes de concentración de continuo para prevalecer frente a sus oponentes, comportándose como hombres. ¿Cuál es la decadencia y la gran ubris, el gran orgullo de esto? Que se ha abandonado el lado en el que su propia naturaleza era más prevalente y más afín, capaz de producir sinergias que las condujeran a un desarrollo de un potencial más pleno y un desarrollo más adecuado de su verdadero poder, que tenía que ver con el desarrollo de las fuerzas intuitivas, que desde la cueva, desde la práctica de lo mágico, de lo sentimental, de lo acuático, de lo intuitivo y en última instancia de lo mortal, del cultivo del conocimiento de la muerte, del dejar hacer, del cultivo de las sensaciones, de la presciencia, de la sabiduría sentimental, etc., les deparaba un universo de conocimiento a las mujeres en el marco de este tipo de esfuerzos. Decir esfuerzo ya es una palabra que no cuadra, de dolce far niente. Tradicionalmente los hombres se dedicaban a la vida consciente, a la vigilia y a la competición diurna, y entre tanto las mujeres estaban en un circuito más nocturno o más cavernoso, donde podían desarrollar plenamente sus capacidades en circuitos de conexiones sentimentales, de intuición, etc. Lo que intento significar aquí es que ha habido un gran denuesto y una calumnia hacia las fuerzas de la oscuridad, que se dice han actuado en detrimento del género humano, esclavizándolo de alguna manera. Y toda vez, dado que las mujeres han estado tradicionalmente vinculadas a este ámbito de la existencia más cercano a la oscuridad y por lo tanto elementalmente más acuático y más terráneo, más relativo en suma al eje material de los solsticios, a ese margen de materialismo al que ha estado anudado siempre el misterio de lo sagrado femenino, pues dado esto ha producido una gran enajenación, un alienamiento de los sectores femeninos, que han estado en total cerrazón y en total desconexión con el potencial de lo arquetípico más femenino, ante lo cual ha deseado siempre arrodillarse la luz, y lo arquetípico masculino. Todos los hombres estamos deseando encontrar la conexión con nuestro arquetípico correlativo opuesto, complementario. Y la situación actual solo favorece una hiperconcentración en el estrato del espectro más estrictamente espiritual y luminoso, mental, aéreo y fogoso. Lo fogoso es la acción, la visión, el liderato, la competición, el combate. Pero si uno provoca una trombosis, una hipertrofia del lado estrictamente luminoso, perdemos la conexión con la Tierra. Y yo lo que quisiera hacer es un argumento en favor de lo demoníaco, de lo oscuro, elemental, de lo acuático, de las fuerzas lunares nocturnas. Hace poco intentaba en una conversación aludir a esto y creaba ciertos equívocos, por eso quiero hacer este tipo de argumentos en este tipo de canales para recuperar este conocimiento. Y es
que el Sol y la Luna, respectivamente, irradian sobre nosotros una luz de un color que ayuda muy bien a la determinación energética de este mundo. Y si uno está intentando invocar algo a la luz del día, esto es intuitivo. Está invocando fuerzas que operan poderosamente en la vigilia. Atención, concentración, cumplimiento de objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un lado de la vida, que por lo menos es la mitad, que es onírico, es lunar, nocturno, sucede en duermevela, es irracional, es sentimental y es conectivo. Y este mundo, que es el mundo de los muertos, aunque nos afecte en vida, es el mundo onírico, en suma, es un perfecto desconocido. Hablando sobre los equívocos que esto suscita y sobre la idea que parece incomprensible para la mayor parte de los cristianos de que la mayor parte de los santuarios y de los templos solares cristianos, que esos son, tuvieran una subcámara en un subestrato de un subnivel inferior para dedicar un culto material y nocturno a este tipo de fuerzas. Los templos cristianos tradicionalmente han tenido el llamado mitreo, la caverna iniciática en un subestrato, un subnivel inferior al del altar mayor solar, evocando la vieja sabiduría iniciática por la cual, de una parte, estaba el culto solar para el día, pero que la noche tenía sus propias disciplinas, su propia iniciación, su propio culto, su propio dios, su propia diosa en este caso, su propia iniciación y su propio corolario de implicaciones rituales. La reverberación acústica de la voz en las cámaras de la cueva, la sugerencia de esas formas en lo penumbroso, esas configuraciones umbrías que ayudan a desdibujar, a intentar ver más allá de las meras imágenes, a hacer una aproximación onírica, embelesada, o hasta narcótica hacia la realidad, etcétera, provocaban que el culto solar tuviera su perfecto correlativo, lo cual socialmente puede verse en el complemento perfecto que solían hacer las mujeres para con los hombres. Llegado a un punto actual que, por negar esa figura tachándola de satánica, ha logrado al gran esperpento de mujeres gravemente masculinizadas, lesionadas por masculinidad, y hombres que están apabullados por renegar de sus capacidades solares espirituales, y que reniegan de los dioses solares y que se lanzan a intentar sobrecompensar la tendencia de sus compañeras, explorando la vía de la oscuridad y de la conexión afectiva de una manera errática y disfuncional. En suma, de crear el pifostio en el cual estamos sumidos. Quisiera decir solo esto, a la sazón de estar en la bella ciudad de Alicante y en el puerto, cerca de estas fuerzas acuáticas que sugieren tamaña oscuridad, y también para hacer una pequeña aproximación a una serie que quisiera hacer respecto de qué es lo que tiene la sinarquía en mente cuando causa estos efectos tan abyectos como los chemtrails que nadie denuncia y que todo el mundo pasa por alto de una manera desconcertante para mí. ¿Qué es lo que las llamadas fuerzas del mal tienen en mente? ¿Qué es lo que propugna el bando de las tinieblas? ¿Cuál es la sabiduría del mal y de lo demoníaco? Habrá que ir a ello, aprender a distinguir de una vez y por todas, en el programa siguiente, entre quién es el diablo, quién es el demonio, quién es Satanás. Aprender a distinguirlo. Pero eso será objeto de un siguiente programa. Recordad que os quiero, queridos supersapientes. Nos vemos muy pronto. Si habéis aguantado hasta ahora, eso hace que os quiera. Y mi espíritu de poder, mi hechizo patronus coleante y viviente y yo os queremos mucho. Si habéis resistido hasta ahora, yo os saludo. Si habéis comprado, importante esto, si habéis comprado el libro hace poco, recordad enviarme un mail a elsupersapiens@gmail.com, como ha hecho mi querido amigo Pachi en Euskal Herria, creo que él es de Donosti, para hacer como con él, y que le voy a enviar ahora mismo, según me lleguen los originales revisados, una copia corregida, ¿ok?
De manera que si habéis comprado el libro hace poco, hacedmelo saber por vía de mail y yo os derivaré la copia perfecta, corregida. Debiera tener casi 600 páginas, tiene 595. Si lo habéis comprado hace poco, solo tendrá 300 y poco. Tendrá problemas en los márgenes, nada, desastroso. Si me lo decís, yo me encargo de derivaros una copia dedicada a vuestra persona, como voy a hacer con mi querido Pachi, y todo irá como una seda, ¿de acuerdo? Nos vemos pronto, queridos. Suerte.